Hola, ¿cómo estás? De verdad espero que estés súper bien. Hoy voy a platicarte un tema muy especial, que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sus diferencias y sus similitudes. Como sabemos, la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Antiguo Testamento significa antiguo pacto y Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Y para entrar en contexto de esto del Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que saber que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 400 años para que se volviese a escribir algo. Ese tiempo, ese lapso de 400 años, Dios permaneció en silencio. Comúnmente ese tiempo se le llama los 400 años de silencio, donde Dios no habló. Entonces, 1000 años permaneció hablando desde Génesis hasta Malaquías, después guardó silencio 400 años y volvió a hablar con el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, perdón. Y esa es la primera gran diferencia, ¿sí? La segunda gran diferencia es la relación. En el Antiguo Testamento era por medio de un templo o un tabernáculo y pocos tenían acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesús, todos, todos podemos tener acceso a la presencia de Dios porque cuando Jesús muere, se rasgó el velo y por eso podemos tener acceso. Después, la tercera gran diferencia es el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con Israel y ese pacto era la ley. Pero la ley trae condenación y aunque había perdón de pecados por medio del derramamiento de sangre de animales, Dios dispone de su gracia por medio de Jesús y con eso nos da perdón y vida eterna a todos. Y sabes, algo súper especial es que ese perdón de pecados no solamente es una diferencia, sino también es una similitud. Y con esto voy a empezar con las similitudes. El perdón de pecados, antiguamente, cuando hablamos del Antiguo Testamento, se perdonan los pecados por el derramamiento de sangre de animales, pero siempre derramamiento de sangre. Y en el Nuevo Testamento también se perdonan los pecados de las personas por derramamiento de sangre, pero de Jesús. Entonces, esa es la similitud, que en los dos se tenía que derramar sangre para limpiar los pecados de alguien. La segunda similitud, que creo que es la más importante, no es tanto un rasgo, sino es una persona. Y esa persona es Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesús es alguien constante. En el Antiguo Testamento hablamos de Jesús como profecías, de algo que irá a venir, de alguien que va a venir. Y en el Nuevo Testamento como la única persona que podía cumplir todas las profecías que se habían dicho en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que cuando Jesús viene, Él cumple más de 300 profecías que se dijeron sobre Él. O sea, todas las que Él tenía que cumplir en su primera venida. Y aún dices, wow, qué impresionante, pero sabes, déjame sorprenderte un poco más. Un profesor llamado Peter Stoner calculó las posibilidades de que Jesús cumpliera solamente 8 de las 300 profecías por simple y pura coincidencia. Y sabes, es de entre 1 por 10 a la 17 veces, casi imposible. Y para verlo más claramente, para que te hagas una idea de lo impresionante y casi imposible que fue eso, es como que los profetas hayan acertado sería como cubrir todo el estado de Texas con monedas de $1 a una altura de 60 centímetros, marcar una de ellas y hacer que una persona con los ojos vendados acierte en recoger esa moneda marcada al primer intento. ¡Wow! Solamente 8 de esas. Y sabes, quiero darte 3 versículos del Antiguo Testamento de esas profecías que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Zacarías 9:9. Solamente te voy a decir una pequeña parte, pero si quieres tú léelos en tu casa, si puedes léelos en tu Biblia y con más detenimiento y te das cuenta de lo perfecto que es esto. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso se cumple en Mateo 21, del 1 al 11, cuando Jesús llega como un rey sobre un asno. Después, si nos vamos a Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y aquí hay dos, unigénito y que va a ser traspasado. El unigénito, hablamos en Juan 3:16, que es lo que Juan dice
de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que será traspasado lo vemos en Juan 19 del 34 al 37, perdón, cuando Jesús es crucificado y es atravesado por una lanza. Después el último es Zacarías del 13 al 7, donde dice: hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y eso se cumple en Mateo 26 al 31, cuando Jesús, unos momentos antes de su captura, está hablando con los discípulos y les dice que ellos iban a ser dispersados. Y Pedro le dice que él no se va a ir. Y entonces es cuando Jesús le dice que lo iba a negar 3 veces. Se cumple de una manera perfecta. Él les dice que se iban a dispersar y ellos dicen no, no, pero así fue. Se cumplió. Y ya para terminar esto, quiero que te imagines en tu mente. Cada profecía era como una cuerda que une dos partes, y la persona que tomó esas cuerdas y las unió fue Jesús. Jesús unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una forma tan perfecta que, aunque parecen tener diferencias entre uno y otro, están más unidos de lo que vemos. Cada uno depende del otro. Y quiero invitarte a que cada vez que tú leas el Antiguo Testamento, busques a la persona de Jesús ahí. Y créeme que cuando lo encuentres, cuando te fijes aún como en Zacarías, cuando habla de Jesús, te darás cuenta de que el plan de Dios es perfecto, la Biblia es perfecta. Y en verdad dirás, la Biblia fue inspirada por Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Busca los versículos, lee la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los dos son impresionantes y más cuando los empiezas a relacionar. De verdad espero que haya sido de bendición. Gracias.